¿Qué hacen? ¿Cómo les va? Bueno, hoy quería que veamos muchas veces los remanentes que nos quedan en las pasturas de posteriores anteriores, generalmente nos determinan la eficiencia de cosecha. Bueno, ahí me está diciendo que espere, pero bueno, no importa, sigo. Muchas veces los remanentes que nosotros dejamos de pastoreos anteriores en las pasturas nos determinan la eficiencia de cosecha del pastoreo que está por venir. Fíjense, por ejemplo, en este Gatton Panic que tengo acá. No sé si se llega a ver porque generalmente la cámara del Instagram no es lo mejor. Fíjense, bueno, recién está rebrotando el Gatton con una lluvia que hemos tenido hace poco. No muy abundante, pero por lo menos peor es nada. Fíjense cómo el Gatton está largando sus primeros rebrotes, ¿ven? Esas hojitas verdes. Y esto que ven acá seco, es el remanente del pastoreo anterior, que en este caso fue en julio. Creo que pastoreamos este lote. Nosotros acá hacemos toda ganadería intensiva, es decir, altas cargas, bajos tiempos de ocupación. Hacemos parcelas que varían entre 3 y 5 hectáreas y también dependen del el tamaño de la tropa, ¿no? Pero fíjense cómo el Gatton, en este caso, está rebrotando, está largando hojitas verdes, ven atrás mío, y tenemos estos palos secos que eran producto de un Gatton muy pasado. La verdad que estaba pasado. Entonces el Gatton, cuando se pasa, primero que es muy explosivo cuando las condiciones se le dan, ¿no? Cuando las condiciones ambientales de temperatura y humedad, principalmente, cuando se le dan esas condiciones, es súper explosivo. Entonces pastorear constantemente, lo haremos de vez en cuando, pero no constantemente, un Gatton en su punto óptimo de pastoreo o en su punto óptimo de reposo, es muy difícil, porque la ventana de tiempo de ese periodo es tan cortita que necesitaríamos, la verdad que muchísimos animales para aprovechar todo ese pasto justo en ese momento. Entonces prácticamente es una pastura, vamos a decir que en el 80 o 90% de los casos la comemos pasada y nos saben quedar este tipo de remanentes que ven acá. ¿Ven este flequillo acá seco? Esto de acá. Esto, yo estoy arrodillado y me da los hombros, es decir, debe tener 60 centímetros más o menos. Y fíjense cómo el Gatton está brotando dentro de los flequillos, yo le digo flequillos, dentro del remanente seco, cómo está rebrotando. El tema es que este remanente que nosotros dejamos del pastoreo anterior nos limita, vuelvo a repetir, nos limita la eficiencia de cosecha del próximo pastoreo. Entonces, y siempre digo, porque guarda con el tema de las recetas, obviamente que lo ideal es siempre pastorear al ras, ¿no? Es decir, aplicar en los sistemas de ganadería intensiva un nivel de pastoreo intenso, porque eso en definitiva a la larga nos terminamos aprovechando la totalidad del pasto. Entonces el pasto produce más y nosotros de esos kilos que produce los aprovechamos casi todos, de un 85% por lo menos. Pero el tema es que la intensidad del pastoreo, para realizar una buena intensidad de pastoreo, primero tenemos que tener un buen diagnóstico de nuestro lote. Porque la intensidad del pastoreo va a depender de muchos factores. No es una receta. No puede ser que una receta o una herramienta como es la intensidad del pastoreo nos sirva para diversas situaciones. Si es así, si lo utilizamos como receta, vamos a hacer cagada seguro. Vamos a chocar la calecita. Nosotros tenemos que tener primero un buen diagnóstico de la situación del lote. ¿Por qué? Porque la intensidad del pastoreo que nosotros apliquemos va a depender principalmente de la categoría que lo va a pastorear. Segundo, los requerimientos nutricionales de esa categoría. Después, esos requerimientos nutricionales de esa categoría, mi pastura en la situación en que está, ¿los cubre o estoy en déficit? O estoy en superávit, digamos, nutricional. Si así ganaré peso y si estoy en déficit perderé peso. Además, el estado fenológico de la pastura, porque no es lo mismo una pastura pasada, donde pierde mucha calidad,
o una pastura que está en su punto óptimo de reposo, que es el punto en el cual está muy equilibrado la calidad con la reproducción. Es decir, es el momento exacto en el cual la pastura tiene una muy buena calidad y una excelente producción de kilos de materia seca por hectárea. Ese es el punto óptimo de reposo, que sería un estado vegetativo muy avanzado o reproductivo inicial. Otro día podemos hablar de detectar cuál es el momento óptimo. Pero lo que les quiero mostrar y comunicar es lo siguiente, que la intensidad del pastoreo no es una receta, sino que es la herramienta que nosotros aplicamos previo a un diagnóstico. Si no, vamos a estar haciendo, como dije recién, vamos a estar haciendo cagadas. Voy a tratar de dar vuelta la pantalla. Tengo una avispa acá, se me está parando, me acá picando. Voy a dar vuelta la pantalla y les voy a mostrar esto de lo que yo les estoy diciendo. Fíjense ahí, como el Gatton Panic está rebrotando, pero tenemos un remanente anterior bastante alto. Ese remanente no quedó por capricho, simplemente porque este Gatton se comió en julio y era un Gatton que estaba seco y estaba diferido. O sea, realmente, entonces, obviamente que esta pastura no cubría con las necesidades nutricionales de la categoría que lo estaba pastoreando. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la intensidad de pastoreo para darle la oportunidad a los animales de que coman dentro de lo que nosotros le estamos dando lo de más calidad. Independientemente que después nosotros lo podemos ayudar con algún tipo de suplementación o no. Aclaro esto porque la intensidad de pastoreo que nosotros aplicamos también va a depender de si nosotros estamos dando algún tipo de ayuda, o es decir, de algún tipo de suplementación a campo. Y esa suplementación, ¿qué función cumple? ¿De sustitución o de adición? Además, también la intensidad de pastoreo va a depender de los objetivos productivos que tengamos. Es decir, tanto en kilos de carne hectárea año como en desempeño individual, es decir, ganancia diaria de peso vivo. Entonces, son bastantes factores. También la época del año, porque hay regiones donde en determinadas épocas hay mucho viento y ese viento puede producir una erosión de suelo o que nuestra cobertura se vuele. Entonces, evidentemente, frente a esas situaciones, nosotros tenemos que bajar la intensidad de pastoreo para que ese remanente que quede haga de anclaje a nuestra cobertura, para que no se nos vuele, y también para que frenar el viento y que no produzca esa erosión en suelo. Eso es lo que quería mostrarles. Después ustedes me dirán, ¿qué hago yo con este remanente? Se los muestro de nuevo. ¿Qué hago yo con ese remanente seco? Con estos palos totalmente indigestibles que me quedan, que más que un efecto llenado no van a producir en los animales, porque de aporte nutricional deja mucho que desear. Bueno, es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Nosotros acá intervenimos, ¿qué herramientas podemos utilizar? Bueno, está algunos le dicen la rosadeira, que es la inroda, que es una chipeadora, una cortadora. También hay un implemento que lo utilizan en la agricultura, que es el rolo faca, que son rolitos trituradores rastrojo. O distintos tipos de cortadoras, desmalezadoras y demás. Todo va a depender también la herramienta que usemos de si el lote está limpio, está sucio, tiene palos o no. Así que bueno, quería pasar por acá para hablar de este tema que es muy importante. Mucho cuidado con utilizar recetas o mecanismos que comer al ras siempre. No importa la situación, no importa la categoría, eso está mal. La intensidad de pastoreo, es decir, la eficiencia de cosecha, va a depender de muchos factores y nosotros, para poder decidir qué intensidad de pastoreo vamos a aplicar, va a depender del diagnóstico que nosotros hagamos de los lotes o parcelas que pastoreemos. Y de acuerdo a eso es la intensidad. No sé si tienen alguna duda, pasé a decir lo que quise decir, lo que tenía para hablar. Bueno, si no hay dudas, gracias a los que están, igual esto lo subo yo después, para que lo vean cuando tengan ganas.
Muchas gracias a todos, les mando un abrazo grande.